Gobierno Nacional rinde homenaje a Guayaquil en sus 204 años de independencia. Pleno de la Asamblea Nacional definirá el futuro de la ministra del Interior, Mónica Palencia. Inés Manzano es, desde hoy, la ministra de Energía encargada. Antonio Goncalves renunció a sus funciones. En el mundo, insistentes llamados de evacuación en la Florida por llegada del huracán Milton. Y en deportes, los tricolores cumplieron su último entrenamiento previo al duelo frente a Paraguay por la jornada 9 de eliminatorias sudamericanas. Amigos, buenas noches. Gracias por acompañarnos en la emisión estelar de Noticias 7. Los invitamos para que nos sigan a través del telégrafo.com.es, ecuadortv.es, en el dial de Pública FM y a través de todas nuestras redes sociales. Bienvenidos nuevamente. Fer, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Mechi? ¿Cómo andas? Un fuerte abrazo para ti y para todos. Gracias por acompañarnos esta noche acá en el Noticiero Estelar. Recuerden que sus pantallas en cualquier momento ya van a poder contar con el código QR, el cual los invitamos a escanearlo con su teléfono celular para acceder a información actualizada y verificada que tiene para ustedes el telégrafo digital. Acá arrancamos. Se llevó a cabo la sesión solemne de la gobernación del Guayas, de la ciudad de Guayaquil, por los 204 años de independencia de la Perla del Pacífico. Veamos. Un abrazo que se ganó las miradas en la sesión solemne por los 204 años de independencia de Guayaquil. Es el instante previo a que el abogado Álvaro Noboa, padre del presidente Daniel Noboa Asín, recibiera la condecoración al mérito en grado Gran Cruz por su aporte económico y social a la ciudad. El jefe de Estado se refirió a su progenitor como un líder improbable que en su momento apareció en la política nacional en episodios claves de la historia del país, y en ese trayecto contó que siempre estuvo a su lado. Tuve esa carrera, tuve esa universidad, esa educación de la vida, que me convirtió también en otro líder improbable, pero en un líder improbable bastante preparado para los momentos más duros. Y durante su discurso, el mandatario se conmovió al recordar anécdotas que vivió junto al empresario guayaquileño, algunas no tan positivas, pues aseguró que le robaron las elecciones cuando se postuló en 1998. Fueron lecciones de vida, fueron momentos que a uno lo marcan, que a uno lo vuelven más fuerte, que a uno lo vuelven más duro. Ver esas injusticias. Todas esas injusticias me hicieron presidente. Y eso de ahí no hay que olvidarlo. Pero en la sesión solemne también se entregó la Orden Gran Cruz a la paratleta olímpica Kiara Rodríguez. En los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 y en las Olimpiadas Paralímpicas de París 2024, la señorita Kiara Brigitte Rodríguez de España obtuvo la medalla de bronce en la disciplina de salto largo y las medallas de oro en las disciplinas de 100 metros planos y en salto de longitud, respectivamente. Además, deportistas, emprendedores y médicos guayaquileños fueron reconocidos por su labor en favor de la ciudad y del país. El evento, efectuado en la gobernación del Guayas y con presencia de ministros y autoridades de Estado, también fue el espacio para referirse a la crisis energética nacional. Vamos a cambiar nuestra matriz energética y apostaremos por un cambio hacia fuentes de energías renovables, donde diversificaremos. El primer mandatario anunció que continuarán con acciones para remediar una situación que señalan se debe a al menos 7 años sin mantenimiento al sector energético. Hemos desempolvado obras, hemos despertado, ofertas que estaban guardadas en cajones de opciones termoeléctricas, y hemos recogido la basura que otros nos dejaron. Y con música característica del puerto principal. Si a tus rubias y morenas que enloquecen de pasión. Se recordó que la gesta libertaria de hace 204 años marcó el camino para una transformación del país que aún debe continuar. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7.
generación eléctrica. Y la nueva titular del Ministerio de Energía y Minas es Inés Manzano, quien asume como encargo estas funciones tras la salida de Antonio González. El exministro, antes de su renuncia, anunció las medidas a tomar por la crítica situación del embalse de Mazara. Inés Manzano tiene un nuevo desafío: liderar la transición de la matriz energética del Ecuador, que en la actualidad depende de la generación hidroeléctrica, que nos obliga en un 72% a que llueva para que tengamos luz. Este miércoles las turbinas de Mazar dejaron de funcionar porque la cota de su embalse llegó a un nivel casi mínimo durante un lapso de 8 horas. Y según el último corte, se encuentra solo con una turbina operativa y la cota a 2.112 metros, es decir, 13 metros por encima del límite. Ante este panorama, con la represa que abastece a la central de Pautemolinos, la ministra Manzano asume como encargo el Ministerio de Energía y Minas. Según la Presidencia de la República, su labor se centrará en ejecutar proyectos de energía renovable que garanticen la soberanía energética a largo plazo. Manzano reemplaza a Antonio González, quien estuvo 3 meses en el cargo y la mañana del miércoles, antes de su salida, anunciaba medidas por la crisis energética. Las proyecciones indican que es necesario tomar decisiones inmediatas y firmes para evitar un colapso en el sistema eléctrico nacional. El ahora exministro informó que a escala nacional los racionamientos podrían ser de hasta 10 horas divididos en 2 o 3 franjas y en cronogramas que ya están publicados en la página web del Ministerio de Energía. Con excepción de ciertos sectores industriales, quienes tienen un horario diferenciado que les permitirá cumplir con su cuota de ahorro, tratando de minimizar el impacto. La suspensión eléctrica estará vigente hasta el domingo 13 de octubre. En los siguientes días se dará a conocer el cronograma de la próxima semana, que dependerá de la situación de los embalses, mientras avanzan también los procesos administrativos para la incorporación de energía flotante y térmica adicional. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. La historia de los racionamientos de energía no es nueva en el país. En los últimos 30 años y en diferentes gobiernos se han aplicado medidas para enfrentar el estiaje. Veamos una cronología. En el gobierno de Sixto Durán Ballén entre 1992 y 1996, Ecuador enfrentó una severa crisis energética debido a una sequía que afectó la generación hidroeléctrica. Para mitigar el impacto se implementó la hora sixtina, adelantando los relojes 1 hora para aprovechar mejor la luz solar. Los apagones fueron frecuentes con cortes de electricidad de hasta 4 horas diarias durante varias semanas. Además, se promovió el uso eficiente de la energía y se realizaron campañas de concienciación. No se realizaron obras significativas en infraestructura eléctrica durante este periodo. En el gobierno de Rafael Correa entre 2007 y 2017, en 2009 y a pesar de las inversiones en infraestructura hidroeléctrica, Ecuador experimentó apagones significativos debido a problemas en la red eléctrica. Estos apagones duraron aproximadamente 3 meses con cortes de electricidad de 2 a 4 horas diarias en diferentes regiones del país. En el gobierno de Guillermo Lasso entre 2021 y 2023, en octubre de 2023 se reportaron apagones que afectaron al país durante varias semanas. Los cortes de electricidad variaron entre 2 y 6 horas diarias, debido a problemas estructurales en el sistema eléctrico. El gobierno implementó medidas de emergencia como la importación de energía de países vecinos y la reparación urgente de las infraestructuras dañadas. Sin embargo, no se llevaron a cabo obras de gran envergadura en este corto periodo. En los últimos 10 meses del gobierno del presidente Daniel Noboa, en 2024, Ecuador enfrenta una crisis eléctrica severa con suspensión programada de servicio en algunas ciudades. Esta situación provocada por una sequía histórica registrada en 61 años y cerca de 3 meses sin lluvias, situación que se evalúa día tras día. El gobierno está implementando un plan de racionamiento de energía y está trabajando en la diversificación de las fuentes energéticas, incluyendo la inversión en energías renovables. Entre las acciones más destacadas se encuentra el alquiler de la barcaza turca de la empresa Car Powership, que aporta 100 megavatios de electricidad. Además, se están planificando más alquileres de barcazas para aumentar la capacidad de generación en 250 megavatios más. Se gestiona también la interconexión con Colombia y Perú, y en proyectos de infraestructura se están reactivando y finalizando proyectos de generación eléctrica que estaban abandonados, como la Central Quevedo, la repotenciación de Santa Elena y Toachi Pelatón, que se espera entre en operación este año, entre otras acciones. Rommel Garzón, Noticias 7.
La crisis energética, han dicho desde el gobierno, vendría desde hace más de una década por una serie de irregularidades y presuntos casos de corrupción en la construcción de hidroeléctricas. A continuación, hagamos un repaso de los episodios más relevantes. Obras que se anunciaron con bombos y platillos, pero que con el paso de los años, las noticias sobre ellas han sido a mayor escala, negativas. Las hidroeléctricas, aquellos sistemas para la generación de electricidad, se han visto empañadas por delitos como sobreprecio o peculado. El caso más emblemático es el de Coca-Cola Sinclair, ubicada en Napo y con capacidad para 1.500 megawatts. Según la Fiscalía, habría nacido mediante el pago de coimas de la empresa Sinohydro. Sería de unos 76 millones de dólares que corresponderían a aproximadamente el 4% del valor contratado. Pero las investigaciones van más allá. En otras 4 hidroeléctricas construidas en la década pasada, se estimó un supuesto sobreprecio en su construcción. Además, en Sopladora, la Contraloría determinó que hubo incumplimientos por parte de la empresa ejecutora del proyecto. Mazar Dudas en Azuay y la Central Quijos en Napo entraron en litigio por inconvenientes con sus contratistas. Mientras que Toachi Pilatón tuvo glosas por 93 millones de dólares, según también la Contraloría. Todos estos casos han causado problemas al país. Se han ido instalando con el cuento de ser técnicos, de ser funcionarios indispensables, algunos núcleos que hacen el juego a la corruptela. Germán Rodas, de la Comisión Anticorrupción, asegura que desde el 2010 se reportan inconvenientes en proyectos energéticos. Son aquellos que llevan adelante los procesos colusorios con sectores de la empresa privada. En las represas del país, la capacidad de los caudales es casi nula y dicen que no solo por la fuerte sequía. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. La crisis en las hidroeléctricas también estaría vinculada a irregularidades que detectó la Contraloría General del Estado en el Plan Maestro de Energía. Una planificación con proyectos que no se cumplieron o no estaban bien delineados. Lo explicamos en la siguiente nota. El estudio fue realizado del 2019 al 2023 y comprende los periodos de Lenín Moreno y Guillermo Lazo. Aquí la Contraloría determinó varias posibles irregularidades en el manejo del Plan Maestro de Energía, donde dicen no se incluyó información actualizada y consistente sobre la situación energética del país. Por ejemplo, de las 133 centrales hidroeléctricas que tiene Ecuador para producir 7.177 megavatios, SENACE solo registró 124 centrales operativas para producir 6.976 megavatios. Según el informe, no hay información real del parque generador. Además que desde el 2016, 6 centrales están fuera de servicio y 4 más no producían energía desde el 2018. En el 2020 debieron de haber entrado casi 300 megavatios, 290 y pico, y entraron solo 7. En el año 2021 debieron de haber entrado 320 según el plan maestro, entraron solo 8. La auditoría señala que los proyectos del plan de expansión no se cumplieron, específicamente 14, que comprendían hidroeléctricas, térmicas y de energía no renovable, que nunca se concretaron. En el plan maestro de electrificación hay un proyecto que es un ciclo combinado de 400 megavatios. No hay planos, no hay ubicación, no hay nada. Está escrito un valor de 400 megavatios. O sea, no se hizo nada. Según Contraloría, SENACE remitió los planes de operación del sistema interconectado del 2019 al 2023, pero los trámites fueron archivados y los tramitados no dieron resultados. Además que no se han realizado estudios técnicos del plan de expansión de generación del 2023 al 2032. No hay un contrato firmado, hay intenciones de que vienen desde el 2015 de inversiones privadas que no han sabido gestionar. Que si se cumplía el plan maestro, si hacían gestión los gobiernos anteriores, no estuviéramos viviendo lo que estamos viviendo. Para contrarrestar el déficit, el actual gobierno ha lanzado un macroplan para lograr adquirir 1.200 megavatios y así tener los recursos para enfrentar el estiaje. Edison Saavedra, Noticias 7. Geotermia, alternativa energética. Para solventar los problemas eléctricos, uno de los planes a mediano y largo plazo del Ministerio de Energía es la implementación y producción de energía geotérmica. Pero, ¿qué es y cómo funciona? Nuestro compañero Edison Saavedra lo explica en el siguiente reportaje.
Ecuador podría tener la solución a sus problemas energéticos literalmente bajo sus pies. Sí, así como lo escucha, bajo sus pies, pues está comprobado que el calor de la tierra puede producir energía eléctrica. Esto se conoce como geotermia. Lo que hace es aprovechar el calor existente en las capas inferiores del suelo para generar, a través de este calor calentar un líquido que permitirá la generación de vapor y a través de este vapor la generación de electricidad. Pero ¿cómo funciona? Una vez localizado el pozo de calor con temperaturas superiores a los 150 grados Celsius, se realiza una perforación de hasta 2 kilómetros. Allí se inyecta agua que produce vapor. Este vapor sube hacia la superficie y mueve las turbinas para generar electricidad. Incluso el vapor se puede condensar nuevamente y generar agua para ser reutilizado en el mismo pozo. Se considera a efectos prácticos si se maneja correctamente como una energía renovable. Adicionalmente es una tecnología relativamente limpia en comparación con lo que es las tecnologías de producción de electricidad que suelen generar gases de efecto invernadero. Y como su base es el calor, los lugares más apropiados para aprovechar este recurso están en los volcanes. Y justamente Ecuador tiene 27 colosos. La energía geotérmica es la energía estable de las renovables. De todas las renovables es la única que no depende del cambio climático porque es básicamente la lava que calienta la tierra, calienta el agua y provee el vapor para que las turbinas se muevan. Vemos a eso como una solución de largo plazo. Sin embargo, uno de los problemas es su costo. Ese tipo de energía tiene un costo, un CAPEX al principio bastante alto. Sin embargo, la cola es larguísima. Esto es un tema de ser estratégicos, poner bastantes unidades a lo largo de nuestro país y tener esa energía a larguísimo plazo. Pero, ¿cuán durable podría ser este tipo de energía? Se estima que son cientos de años, es por eso que suele considerarse como una tecnología renovable, ¿no? El hecho de que sea una energía renovable y constante da una seguridad en la provisión. Uno de los países líderes en energía geotérmica es Estados Unidos, que en 2023 obtuvo 3.900 megavatios, seguido de Indonesia con 2.418 megavatios y Filipinas con 1.952 megavatios. El país más cercano que usa geotermia es México, que produjo en 2023 976 megavatios. Edison Saavedra, Noticias 7. El calentamiento global logró que varios sectores sociales del mundo vuelvan la mirada a técnicas ancestrales eficientes, involucren a la ciencia y academia para entender los cambios climáticos y, lo más importante, busquen alternativas para mitigar los impactos. Pero Ecuador trabaja en políticas públicas para cuidar la calidad de vida de sus ciudadanos y sus ecosistemas. Revisemos. La evolución técnica y tecnológica del mundo durante los últimos 20 años causó una percepción de aumento de recursos renovables y no renovables, apreciación de la población global que en cuanto a los recursos naturales no es real. El calentamiento del planeta cada día lo reduce. Por ejemplo, lo óptimo que tú necesitas en caudales son 120 metros cúbicos por segundo, ¿no? Pero lo que estás teniendo ahora, por ejemplo, con el tema de las precipitaciones, son 50 metros cúbicos por segundo. Justamente escuchábamos a los expertos que es necesario que los niveles lleguen como un edificio de 10 pisos. Entonces, en este momento, para poder tener un nivel de operatividad óptimo de estas hidroeléctricas. La necesidad de agua y la prolongación de la época seca afectan a otros sectores de la producción, por lo que cada vez hay una mayor tendencia por recuperar métodos ancestrales. No se puede dejar a un lado las prácticas ancestrales porque queramos o no las prácticas. Este problema del cambio climático viene con una acumulación de los últimos 150 años, de una sobreacumulación de los últimos 150 años. Antes de eso, todo funcionaba. El cambio climático desfasa incluso predicciones de fenómenos como el Niño, que en nuestro país se esperaba con mucha más intensidad. Teóricamente deberíamos estar saliendo de un fenómeno del Niño. Lo que llegó fue el cambio climático a inicios de este año, que hubo inundaciones, que hubo muertes, pero eso es efecto del cambio climático, no entonces de un fenómeno del Niño. En septiembre de este año, el presidente de la República, Daniel Noboa, firmó el decreto ejecutivo 394, que estableció el reglamento para la ley orgánica para la gestión integral de riesgo de desastres, lo que permite que las autoridades trabajen con la comunidad para, entre otras cosas, evitar que se repitan emergencias por alteraciones climáticas.
saber que desde el nivel parroquial, del nivel cantonal, del nivel provincial, tiene responsabilidades dentro de la gestión de riesgos. Entonces, empezar ahí, desde conocer primero cuáles son las responsabilidades, cuáles son las competencias, para que la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos entre a través de la complementariedad. Sin embargo, el trabajo debe ir más allá. Cada comunidad debe conocer sobre las consecuencias del cambio climático y entender cuáles son las necesidades y responsabilidades. Si te dijeron que solamente puedes hacer 2 pisos, pero en una zona de ladera, por ejemplo, como en Atucucho, en laderas del Cisne, haces 4 o 5, entonces obviamente te estás exponiendo. La mitigación, prevención y las posibilidades de remediación deben convertirse en políticas no solo primordiales para los países. Cada comunidad y familia debe saber cómo contribuir para aliviar el cambio climático, porque evitar el colapso de nuestra casa llamada Tierra se logrará con la contribución de todos sin subestimar ningún esfuerzo. Sofía Vintimilla, Noticias 7. Ante los cortes de energía, conozca algunos consejos de cómo proteger sus electrodomésticos. La ciudadanía ha optado por adquirir dispositivos que evitan que artefactos que funcionan con luz eléctrica se quemen. Para enfrentar los cortes de energía y evitar que los artefactos eléctricos que tenemos en el hogar se quemen, lo habitual es desconectarlos, pero si en casa no hay nadie, cuando regresa la luz, estos siguen sin funcionar y los alimentos que guardan tienden a dañarse. Para evitar que esto suceda en el mercado hay protectores de voltaje que permiten que los equipos estén a salvo. Cuando regrese la energía, tú no vas a estar. Este dispositivo lo que hace es darle un tiempo, se va a temporizar. Regresa la energía y él va a tener un tiempo de 2 a 3 minutos que ya regresó la energía, se estabilizó la energía y le va a dar paso a prender a tu refrigerador. Para el experto es una inversión que vale la pena, que evita que la nevera, microondas y otros equipos eléctricos reciban una sobrecarga. Son costosos. En el mercado de una ferretería grande, estos cuestan, por lo que lo he comprado, cuestan $8. Muchos negocios han optado por invertir para cuidar los congeladores y otros equipos eléctricos que son de uso diario. A pesar que los cortes de energía sí afectan las ventas, tienen que trabajar porque algunos productos son de consumo diario. Lo que es congeladores aguanta unas 5 horas, lo que es estos fríos, sí, una hora, 2 horas ya, 1 hora o 2 horas ya se empieza a descongelar todo. Mientras en la calle las opiniones son divididas, unos han optado por comprar los protectores de voltaje, mientras otros señalan que no hay presupuesto para adquirir el equipo. El hecho de que se le queme una refrigeradora que vale alrededor de $500, $700, sí, entonces toca hacer la inversión de donde sea. Solo tengo uno en la refri. Recuerde que puede ayudar en el ahorro de energía simplemente desconectando los artefactos que no utiliza, apagando los focos que en casa no son necesarios. Aproveche la luz natural, cambie las bombillas tradicionales, evite cargar el celular por la noche, dé uso adecuado al aire acondicionado y cuide el uso de calefacción. Iván Casamen, Noticias 7. De regreso con más información, amigos. El 9 de octubre de 1820 se declara oficialmente la independencia de Guayaquil. Se separa del Virreinato de Lima y se convierte en el Estado Independiente de Guayaquil, con una extensión cerca de los 50.000 kilómetros cuadrados, con 27 ciudades que inspiraron y dieron paso a la independencia de lo que hoy es Ecuador. Pero ¿quiere conocer un poco más de la historia de la Perla del Pacífico? Aquí se lo contamos. Yo nací en esta tierra de las bellas palmeras, de cristalinos ríos, de paisajes ideal. Nací en ella y la quiero, y por ella aunque muera, la vida yo la diera por no verla sufrir. Guayaquil, Estado Independiente, como está grabado en su escudo, frase que nació luego de separarse del Virreinato de Lima el 9 de octubre de 1820. En el siglo XVIII en la región empezaron los movimientos independentistas. Guayaquil fue el primer estado del Ecuador que se separó de la corona española y dio pauta para el resto del país, según nos cuenta Mauricio Galindo, historiador. Realmente el 9 de octubre de 1820 marca el fin del proceso independentista, pero también el inicio de la existencia de una entidad política diferenciada en el territorio del Ecuador. Sus puertos marítimos permitieron que la ciudad se enriquezca de la cultura de los migrantes. Italianos, turcos, venezolanos y españoles llegaron hasta sus tierras y crearon grandes comunidades. Comunidad italiana en Guayaquil, una fuerte comunidad española, pues sobre todo catalana en Guayaquil, inclusive en la torre más famosa de la ciudad
es construida por un ingeniero arquitecto catalán. Una sociedad de mercaderes, pescadores, comerciantes y artesanos. Actividades que hasta la fecha se mantienen en la mayoría de sus habitantes. El chileño vende lo que sea. Mercaderes, muchos de ellos eran marinos también, por lo que es una ciudad-puerto, y era el puerto más importante del Pacífico. 204 años después, este camino histórico es el que le ha dado identidad a la perla del Pacífico. Y como dice Galindo, estos hechos cambiaron no solo la vida, sino la historia del Ecuador. Pero es el inicio real de la independencia de lo que conocemos como Ecuador. Contar a nuestros hijos y nietos los eventos históricos que han cambiado el rumbo de nuestro país nos permite mirar con perspectiva el futuro. Y atención, porque en la Comisión de Fiscalización no fue aprobado el informe de sustentación del juicio político a la ministra del Interior, Mónica Palencia. Hubo 5 votos en contra del documento y 4 a favor. El Pleno del Legislativo definirá el futuro de la ministra Palencia. Y este era uno de los escenarios. Al final hubo votos de los asambleístas no afines al correísmo y cercanos al oficialismo, los que prevalecieron para que no se apruebe el informe de sustanciación de las pruebas de cargo y de descargo, el cual recomendaba que la interpelación siga en el Pleno. ¿Qué sigue ahora? De acuerdo al penúltimo inciso del artículo 82 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la presidenta de la comisión, Pamela Aguirre, remitirá en el plazo de 2 días las actas de votación correspondientes y un informe de las posiciones adoptadas por los comisionados. Con ello, el Pleno Parlamentario decidirá si el juicio sigue o se lo archiva definitivamente. Para poder recoger toda esta información y enviar conforme dice la normativa, les doy el plazo hasta el día viernes a las 14 horas para que remitan sus posturas los señores asambleístas que tengan las mismas. La ministra del Interior, Mónica Palencia, y la jefa de la bancada de ADN, Valentina Centeno, han asegurado por reiteradas veces lo viciado de esa interpelación. Mónica Palencia está dando la cara. Tercero, el respeto está también en mantener la imparcialidad y la igualdad de armas. No puede ser que una interpelante pueda decir lo que le venga en gana de manera impune y se le apague el micrófono a la interpelada. En el desarrollo de este juicio político, que nosotros consideramos ha sido iniciado como una venganza a raíz de una captura, ¿no?, en el caso de la Embajada de México, y que lamentablemente ha tenido vicios a lo largo de todo su procedimiento. De acuerdo a los plazos establecidos por la Ley Orgánica de la Función Legislativa, este tema podría ser tratado la siguiente semana. Javier Ceballos, Noticias 7. En un comunicado, el Departamento de Estado de los Estados Unidos determinó que Rafael Correa Delgado y Jorge Glass Espinel fueron considerados como no elegibles para entrar a este territorio debido a su participación en corrupción significativa durante su mandato en cargos públicos. En el documento, el Departamento de Estado precisa que Correa y Glass abusaron de sus cargos como expresidente de Ecuador y exvicepresidente respectivamente al aceptar sobornos, incluso mediante contribuciones políticas a cambio de otorgar contratos gubernamentales favorables. De acuerdo a la información, fueron considerados también como no elegibles su círculo inmediato de familiares. Y les contamos que con 116 votos a favor, la Asamblea decidió por unanimidad la creación del 13º cantón de la provincia de Morona, Santiago. Se trata de la jurisdicción de Sevilla de Don Bosco, que anteriormente era una parroquia de esa provincia amazónica. Con la cantonización se espera un incremento presupuestario para mejorar la calidad de vida de más de 10.000 habitantes de la parroquia, que en su mayoría pertenecen a la nacionalidad indígena Shuar. La creación del Cantón 222, en este caso del Ecuador, contó con la votación de los 116 legisladores presentes en la sesión. Guerra contra el terrorismo. En la provincia de Orellana, personal militar ubicó campamentos y maquinaria que eran utilizados en minería ilegal. El operativo no dejó detenidos, pero dieron un duro golpe a las economías criminales.
Con información de inteligencia militar armaron el operativo y llegaron hasta el sector de Río Punino de la parroquia San José de Guayusa en el cantón Francisco de Orellana. En el sitio la patrulla militar encontró 3 campamentos improvisados para actividades de extracción ilegal de minerales que por orden de las autoridades competentes fueron destruidos. Operaciones en apoyo a otras instituciones del Estado en coordinación con agencias de regulación y control minero. Mientras 2 retroexcavadoras fueron inhabilitadas, además encontraron un vehículo tipo camión abandonado que estaba cargado con 1000 galones de diésel, afectando de esta manera a las economías criminales conexos a la minería ilegal. Todo apunta que quienes estaban en el lugar huyeron aprovechando la vegetación. Los mineros responderían a intereses de un grupo delictivo organizado que opera en dicha jurisdicción, afectando gravemente el medio ambiente. El ejército ecuatoriano reitera una vez más su compromiso de continuar en forma permanente, cumpliendo la misión constitucional de defensa de la soberanía e integridad territorial. De esta forma buscan frenar la minería ilegal. Iván Casamen, Noticias 7. Y atención porque 3 presuntos implicados en un asesinato múltiple en la frontera norte de Esmeraldas fueron detenidos. Y les contamos que en otro caso 2 menores de edad fueron aislados por porte y tenencia de armas de fuego. Los agentes policiales ejecutaron varios operativos antidelincuenciales en diferentes cantones de Esmeraldas. En la capital de la provincia Verde, 4 sujetos robaron un vehículo. En la huida se accidentaron, lo que permitió el aislamiento de 2 menores de edad. En poder de los adolescentes encontraron 2 armas de fuego. Se suscitó un robo en el sector sur de la ciudad de un vehículo, en el cual los delincuentes hirieron al propietario del vehículo. Inmediatamente el ECU 911 alerta a nuestras unidades policiales y se desarrolla una persecución en el sector sur. Mientras en el cantón fronterizo de San Lorenzo fueron capturados 3 sospechosos de haber participado en la muerte de 5 hombres. El múltiple crimen ocurrió el pasado 23 de septiembre. El hecho generó un fuerte operativo de respuesta de las fuerzas del orden. Quienes tuvieron participación, de acuerdo a la investigación, en el hecho delictivo. Fueron puestos a orden de la autoridad competente, quienes le dictó la prisión preventiva. Familiares de las víctimas indicaron que viajaron desde Atacames con destino a San Lorenzo de Pailón por actividades comerciales. Los presuntos implicados en el múltiple crimen cuentan con antecedentes. Uno incluso está privado de la libertad en el Centro de Rehabilitación de Esmeraldas desde el pasado 3 de octubre por porte y tenencia ilegal de armas de fuego. Se presume que es por el tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Golpes contundentes al crimen organizado. Iván Casamen, Noticias 7. Y bien amigos, ahora veamos una cápsula informativa con consejos para ahorrar agua. Estamos en periodo de estiaje o sequía, es decir, lo que hace falta es el agua y por eso les traemos algunos consejos para que tratemos de cuidarla, conservarla y no desperdiciarla. Empecemos. Primera cosa, si usted se va a lavar los dientes, lavar los platos, tenga cuidado con el grifo. No deje la llave abierta porque se bota una gran cantidad de líquido vital. Pero además, si usted se va a duchar, como todas las mañanas o unas noches, máximo 10 minutos. Es lo recomendable para que no haya un desperdicio justamente de este servicio tan importante para todos. Vamos con otros consejos. Si usted quiere lavar el auto, por ejemplo, utilice baldes, no la manguera. De esa manera se puede racionar mucho mejor. Y en cuanto a la lavadora, otro consejo que hay que aplicar siempre, utilícela al máximo de su capacidad. Agua completamente llena, ropa lo máximo que pueda y así no hace tantos usos continuos de la lavadora. Vamos con otros consejos que son muy importantes. Si usted tiene plantas, por ejemplo, un jardín o algo así, utilice siempre estos diferentes aparatos para regarla, pero en la noche. ¿Por qué? Si usted riega las plantas en la mañana, se evaporan un 30%. Está desperdiciando agua. Y en cuanto a afeitarse, no se olvide que en vez de tener la llave abierta, usted debe tener un vaso pequeño, remoja ahí la máquina de afeitar y lo puede utilizar. Y de esa manera todos cuidamos al líquido vital que es tan importante en estos momentos. Pero para más consejos, no se olvide que en el Telégrafo puede encontrar una serie de recomendaciones a aplicarlo en este periodo de estiaje. Y además, la luz también hay que cuidarla. Pero de eso le cuento en una próxima emisión.